Vamos a esperar que grabe aquí enquanto eso. ¿Eh? Creo que está grabando. Vamos a ver. Sí, está grabando. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, gente? Agora há pouco eu vi aí Nilce, lembrei de você, Nilce. Hoje é a Nilce é a escolhida de hoje. Muy bien, gente. Cáncer de testículo es bastante interesante. Continuando con la clase que vimos semana pasada, estamos viendo semana pasada, paró no meio aí, não sei aonde. Y cáncer de testículo, gente, muy interesante. Tiene el mes de la prevención del cáncer de testículo. Deixa eu tirar eso, que salga, que salga. Ahí, no está saliendo aquí. Ahí, salió. Entonces, así como está el octubre rosa, noviembre azul, cáncer de testículo también tiene poco conocido, poco difundido, eh, sobre... ¿Está funcionando todo? Sí. El sonido está saliendo bien porque en la otra aula anterior te andaba dando problemas. Hola, Neilce, ¿todo bien? Santos Lima. ¿Estamos viendo directo? El sonido saliendo, no está chiando, no está nada extraño. Acho que no. Ok. Hola, Janderson, gracias, muy bien. Eh, Y el cáncer de testículo es, puede ser bastante agresivo, así como cualquier valor pico 3 de incidencia. Espera aí, já vamos chegar então nele, né? Pico 3 de incidência. Sim, sim, sim. Perfeito. Vamos retomar daqui mesmo então. El cáncer de testículo, así como todo y cualquier cáncer, puede tener un muy buen pronóstico siempre y cuando se diagnostica a tiempo. Cuanto antes se diagnostica, mejor. Es importante, es muy importante. Y para eso tenemos que sospechar de un cáncer, descartar que sea un cáncer. Qué importante eso. El cáncer testicular temprano, diagnóstico temprano, puede tener incluso un 99% de tratamiento y cura, dependiendo siempre del estadio. Vimos esa parte. Un famoso ciclista de Estados Unidos que 7 u 8 veces campeón de ciclismo de carretera, después hizo incluso una fundación que fue paciente de cáncer de testículo y está vivo. Para entender un poco, lembrando solamente que ya vimos entonces esa parte, la epidemiología del cáncer de testículo corresponde al 5% de total de casos de cáncer en hombres. 5% es relativamente bajo, ¿eh? Dependiendo de la población. Y el Brasil ahí tiene una población bastante amplia, entonces 5% puede ser bastante importante ese número, ¿eh? El cáncer de testículo es un tanto raro. 1 de cada 250 hombres van a desarrollar cáncer de testículo a lo largo de su vida. ¿Eh? Aquí en el top 10 de las patologías oncológicas más frecuentes en hombres, nem aparece, vamos ver, próstata, colo, nem aparece el cáncer de testículo porque es muy, muy bajo. El cáncer de testículo es bastante raro, por ahí. Cuando aparece, tenemos que pensar en descartar un cáncer, más bien. En Estados Unidos, por año aproximadamente se diagnostican 9.470 nuevos casos de cáncer de testículo y la misma incidencia, 1 de cada 250 hombres. Y, qué interesante, de 9.470 casos nuevos, solamente 440 llegan al óbito por ese diagnóstico o por alguna complicación de la patología. O sea, el cáncer de testículo tiene un muy buen pronóstico.
El cáncer de testículo tiene un muy buen pronóstico siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Esa es la palabra llave aquí. Entonces, epidemiología, ¿eh? Hablando del subtipo histológico, vieron en anatomía patológica esta parte que habla sobre los tipos histológicos del cáncer de testículo. 95% van a ser de células germinales, que es el tejido más abundante en el testículo de células germinales, de ahí que el mayor subtipo es de células germinales, que de nuevo pueden dividirse en estos aquí: seminomas, no seminomas y mixtos. Y solamente el 5% de los tumores pueden ser de origen estroma gonadal. Estroma, que sería el tejido que se encuentra entre las células germinales. 95% va a ser células germinales. Y de las células germinales de nuevo se dividen estos tres subtipos, que pueden ser seminomas, no seminomas y mixtos. De esos tres subtipos células germinales, los seminomas son más lentos, tienden a crecer y propagarse más lento. Es buen pronóstico. Eso ahí es una información muy importante para poder entender e interpretar que el cáncer de testículo tiene el crecimiento muy lento. Cuando presenta metástasis, que eso es en estadios más avanzados, quiere decir que hace años atrás ya se inició la enfermedad. Años. No es nada muy de inicio muy brusco esto. ¿eh? Seminoma. Ah, qué interesante. Hablamos de botón de aquí. Seminomas, no seminomas. Seminomas, no seminomas y mixtos. Los seminomas llegan a ser el 95% de los tumores de células germinales. O sea, ya es bastante frecuente. El, el tipo histológico más frecuente de cáncer de testículo es células germinales tipo seminoma. Y esta es la edad promedio de aparición de un cáncer de testículo. 25 a 45 años. Puede estar muy relacionado también con la actividad, periodo de actividad sexual del paciente. De ahí que cualquier patología que se presente en los testículos, en esa edad o cualquier edad mismo, puede ser, sí, puede ser una inflamación, una orquiepididimitis, puede ser con un antecedente de un trauma, puede ser una inflamación de los testículos, sí, también puede ser. Ahora ven, cuando se presenta tumor, aumento de crecimiento, cambio en la característica de la superficie del testículo y no presenta ningún antecedente de trauma o de infección, siempre tenemos que pensar en un cáncer de testículo. Esa aquí es pregunta de prueba, gente. Em, el tipo seminoma se presenta en esta edad y el subtipo seminoma espermatocítico se presenta en idosos. 65 pacientes que tienen un promedio de 65 años. Cáncer de testículo también se puede presentar, saqué bien raro, ¿eh? del, es bien raro la presentación de un cáncer de testículo en pacientes de edad más avanzada. En promedio va a ser en personas, pacientes jóvenes. Entonces los idosos no están libres de un cáncer de testículo. Estoy hablando del tipo seminoma, tipo células germinales, germinales, seminoma, no seminoma. Y el de células germinales, tipo no seminoma, ahí tiene de nuevo una serie de subtipos, solo que lembre es bien más raro el tipo no seminoma.
colocar esta imagen. ¿Dónde? Esa aquí. El 95% son del tipo seminoma. El computador está lento aquí. Oh. Voltando aqui, el tipo seminoma es 95% de los de células y solamente 5% van a dividirse en estas aquí. Rarísimo, rarísimo. ¿Cómo vamos a saber, para poder interpretar bien esto, cómo vamos a saber si es seminoma o no seminoma? Es con la biopsia después de la cirugía. ¿eh? Ahora, sí tenemos que sospechar siempre de un cáncer de testículo cuando hay un cambio en las características del testículo, sin antecedentes de trauma, sin antecedentes de infecciones. Ah, era aqui então, Janderson. Pô, ficamos por aqui, entendi, entendi. Mi coincidencia. Na infancia, na adolescencia, en la edad productiva, 25 a 40 años, y a los 60 años. El más común mismo va a ser en etapa de aparición, va a ser aquí, no medio, que es de aproximadamente 25 a 40, 45 años. Y un factor predisponente muy importante que está bien relacionado con cáncer de testículo está ahí, Cliptorquidia. Cliptorquidia es complicado, gente. Cliptorquidia es complicado porque si bien es un promedio bajo, solamente 2% de los pacientes que tienen Cliptorquidia pueden desarrollar un cáncer de testículo. Espera aí, vou tirar uma foto aqui, porque... Cadê? X. Cadê o menino? Aí, vou limpar. Cadê? Aqui. Vamos ver. Aí. E aqui, solamente 2%. Ah, não, não. Mas vou colocar aqui. Isso aqui. E aí, quita a foto aqui. Entonces, una criptorquidia puede desarrollar un cáncer de testículo. Sí. Por ahí, la probabilidad de que esté relacionado con un cáncer de testículo es bastante baja también. Otros factores también están relacionados con cáncer de testículo, no solamente la criptorquidia, puede ser infecciones virales, cachumba, por ejemplo, que puede llegar a comprometer al testículo, sarampión. Y aquí aparece en el texto que extraje la bibliografía, aparece una medicación utilizada comúnmente más en la década del 80, 90, hoy día ya no se usa, que es este aquí, dietilvestrol. Dietilvestrol. ¿Qué es el dietilvestrol? Aquí coloqué. Hoy día ya no se usa tanto porque justamente está muy relacionado con cáncer de testículo, que es una hormona sintética que se utilizaba décadas pasadas. Hoy día poco, tal vez se use, pero sí, sí, puede estar muy relacionado con las futuras generaciones con cáncer de testículo. Clitorquidia sí es un factor predisponente para el cáncer de testículo. Clitorquidia, aquí mencioné, clitorquidia y LEM, pasa para entender, descenso incompleto de los testículos. Porque en la vía embrionaria los testículos, las gónadas, testículos y ovarios se forman dentro de la cavidad abdominal y luego van descendiendo para situarse en su posición final. Clitorquidia, el descenso incompleto, que debe ser tratado, siendo, debe ser tratado antes del 1 año de vida. Antiguamente hacían a los 10 años, hacían después antes de los 5 años. Hoy día, por su alto, por estar muy relacionado con desarrollo de cáncer de testículo,
se opera antes del 1 año de vida. También existen otros factores predisponentes para desarrollo de cáncer de testículo, que es Klinefelter, síndrome de Klinefelter. Cadê? Eu acho que eu coloquei. Sí, síndrome de Klinefelter, que es una alteración aquí. Ahí en la parte inferior dice alteración de cromosómica, que está relacionado con infertilidad masculina, ¿eh? Que va a tener cromosomas alterados. Pacientes masculinos con el carácter masculino disminuido, muy probablemente va a ser el síndrome de Klinefelter. Ahí se tiene que estudiar porque muy probablemente en el futuro, los 25 años para frente, puede desarrollar un cáncer de testículo. Aquí serían las características de un paciente masculino con Klinefelter, ¿eh? Que sería disminución de los caracteres masculinos. ¿Eh? O sea, cuando hablamos de un cáncer de testículo, tenemos que saber diagnosticar. Para poder diagnosticar un cáncer de testículo, tenemos que sospechar. Y el signo característico de un cáncer de testículo va a ser tumor. Tumor sin importar el tamaño. Tumor sin importar. Puede ser un tumor pequeño, puede ser un tumor grande. Casi siempre va a estar el testículo va a estar deformado por una tumoración adherida en él. ¿Eh? Puede acompañar dolor, sí o no, no es un síntoma característico, pero tumor siempre, casi siempre, por lo menos, va a estar, va a presentar en estos casos. Muchas veces el paciente es diagnosticado en etapas más avanzadas, ¿eh? Puede presentar síntomas de la metástasis que puede llegar a producir el cáncer de testículo. La metástasis, vamos a hablar dónde es la región más común de metástasis. ¿Eh? Muchas veces el paciente consulta por síntomas que está produciendo más bien la metástasis. En mi época de residencia, yo tuve un paciente así, que era un paciente futbolista, sí, y tendría, acho que era 18, 20 años, que consultó por disnea. Estaba con dificultad para la respiración y a la palpación del testículo tenía una tumoración bastante importante, un aumento de tamaño de un solo testículo. ¿Eh? Muchas veces consulta por metástasis y el testículo gosta de metástasis pulmonar. Anoten eso que después vamos a ver de nuevo. Pulmonar. Y también metástasis ganglionar a nivel del retroperitoneo. Tumoración palpable abdominal, que sería metástasis ganglional. Esa metástasis ganglionar en el retroperitoneo puede causar compresión de algún nervio. Disnea aquí, disnea, tos. Estas serían las manifestaciones no características del tumor en sí, más bien son características de la metástasis que ese tumor está provocando. Tenemos que pensar siempre en otras patologías. Sí, puede ser una inflamación del testículo y del epidídimo. Puede ser una torsión también. O sea que la torsión testicular va a tener pocas horas de evolución. ¿Cierto? La torsión testicular va a tener pocas horas de evolución y va a estar edematizado, va a estar dolorido, va a estar aumentado de tamaño, sin que la gran diferencia es 2 horas de evolución, pocas horas de evolución. Eh,
Muy bien, avanzo aquí, perdón. Para poder hacer el diagnóstico en la campaña de prevención, detención precoz, no de prevención, de cómo prevenir el cáncer. Lo que podemos hacer es diagnosticar temprano. Y aquí el autoexamen es muy importante. Cualquier cambio de característica de los testículos debe ser investigado. Debe ser investigados, no es biopsiados, por favor. Aquí a un oncologista fica ni reposo aquí. La investigación de una tumoración testicular es a través de ese cuadro aquí, que es la parte más importante misma de la aula, que es saber hacer el diagnóstico clínico, por lo menos, diagnóstico clínico de un cáncer testicular. Después, si todas estas características continúan indicando que puede ser un cáncer testicular, ahí avanza el siguiente nivel que va a ser biopsia. Mm. El diagnóstico clínico, gente. Porque el diagnóstico definitivo es solamente el patólogo que va a hablar después de la biopsia. Entonces, primeramente, tumor. Presenta tumor. Ese paciente debemos de investigar marcadores tumorales. Ya vamos a ver cuáles son los marcadores tumorales. Después de investigar los marcadores tumorales, pasamos a las imágenes. Y las imágenes es ecografía. Ecografía testicular, tomografía abdominal y de tórax y radiografía de tórax. Esa es la secuencia. Sí, vamos a hablar de cada uno de esos, de esas características. Con todo eso, aquí puede estar indicando, sugiriendo, gritando que es un cáncer de testículo. Y ahí pasamos al siguiente paso, que es la biopsia del testículo. Y ahí, con el resultado de la biopsia, se confirma el diagnóstico final, que es un cáncer testicular. El objetivo va a ser más bien es saber diagnosticar, ¿no? Y cómo se hace el diagnóstico. Eso es lo importante. No vamos a hablar tanto de tratamiento, que es muy específico, muy chato. Esa es la parte útil, la parte importante en el día a día del médico, que tenemos que saber identificar. Para poder hacer el diagnóstico de una tumoración testicular, muchas veces el paciente mismo va a relatar: doctor, tengo un carozo, tengo una molestia, tengo dolor. Ahí vamos a explorar. El testículo debe ser palpado bimanualmente, y aquí botan esa imagen, en esta imagen interesante. Porque para eso, normalmente el testículo en sí ya no, él va a tener una saliencia, que es el epidídimo que está adherido al testículo, es normal. Ahí entonces, si el paciente fala: doctor, tengo un carozo en el testículo, debemos de examinar ambos testículos, ¿cierto? Y comparar, tal vez ese carozo que halló ahí también esté presente en el otro testículo, y nada más va a ser que o epidídimo que está adherido ahí, que acontece muchas veces, ¿no? La palpación del testículo, ¿no? Existen campañas a nivel mundial, porque el, es una patología muy complicada de tratamiento. El tratamiento en sí no es complicado, el problema es más bien las manifestaciones clínicas de las metástasis, que eso sí es bastante más complicado de tratar. El autoexamen es importante, y cuando llegue el paciente con la molestia, el motivo de consulta sea dolor o tumor a nivel testículo, examinar y comparar ambos testículos. Siempre comparar ambos testículos. El diagnóstico final vamos a tener solamente con la biopsia. Cierto. El diagnóstico final solamente vamos a tener después de la biopsia.
Y la biopsia en estos casos es una de las pocas, casi la única vez que en oncología debe hacerse de entrada una biopsia excisional. Deixa eu procurar a aula de câncer de pele que a gente mencionou isso. Espera um momento. Aqui. Aquí, esta imagen aquí que me interesa. Solamente esta. Copiar. Y aquí. Es una de las muy pocas, ahí va a aparecer imagen, que ante la sospecha de un cáncer, vamos a hacer una biopsia excisional. Y ahí aparece esta imagen para lembrar cuál es la diferencia en biopsia incisional, excisional. Y aquí tem que fazer excisional. Certo, muy importante. Acontece muchas veces que por falta de conocimiento tienen todas las características de un cáncer de testículo y el siguiente paso es biopsia y hacen biopsia incisional que está mal indicado, no debe realizarse porque va a diseminar el cáncer por otras vías linfáticas que no es original del testículo. Y ya vamos a entender ahí cómo se hace la biopsia excisional. Cáncer de testículo es eso. Sería resección total del testículo o simplemente orquidectomía radical. ¿Y cómo se hace? Se hace así. La orquidectomía, estaba lá atrás. Aquí, orquidectomía inguinal, quiere decir a nivel de la región inguinal es donde va a ser resecada, con ligadura del cordón espermático, y esperando y respetando el drenaje linfático. Lo más importante, la segunda slide más importante de la aula de hoy es aquí, que el diagnóstico es hecho con la biopsia, y la biopsia es biopsia excisional, y es aquí debajo, y se hace a través de una orquiectomía, ectomía, voy a limpiar aquí, para ese negocio chanto aquí. Ectomía es retirada de una porción o retirada de un órgano, que puede ser total o parcial. Ectomía del estómago, gastrectomía. Ectomía del intestino grueso, colectomía. Aquí la ectomía del testículo se llama orquidectomía, que debe ser hecho sí o sí cuando tenemos sospecha clínica, que los marcadores tumorales indican que orientan que es un cáncer, que la ecografía, vamos a ver el ultrasonido aquí a poco, indica que es un tumor que tiene características de ser maligno, orquidectomía radical sí o sí. Y aquí aparece una imagen de una orquidectomía, que aquí sería el pubis, ahí el pérez, testículo, escroto, y aquí en el anillo inguinal superficial es donde debe ser. Parece mucho una cirugía de una hernia inguinal, porque es la misma región donde debemos de explorar. Bien parecida a una cirugía de hernia inguinal, muy parecida. Só que ahí vamos a rodear el cordón espermático, ¿eh? Rodear el cordón espermático y ir traccionando para cima el testículo y él va a salir. Él estaba aquí originalmente y ahí él va saliendo, va subiendo y sale aquí. Y luego se hace la ligadura del cordón espermático y se corta. Y todo el testículo con la arteria, la vena, y el drenaje linfático aquí del cordón espermático debe ir al patólogo, ¿cierto? Eso es la orquidectomía radical por aborde inguinal. Nunca hizo ahí. Oncólogos fican bravos, porque cuando hay un diagnóstico clínico de un cáncer de testículo y se hace un abordaje transescrotal,
Es una cagada grande, disculpa. Es un error médico muy grande eso. Nunca se hace un abordaje transescrotal, abrindo o escroto, nunca. Porque aí, para entenderem, não, para entender, para lembrarem, la piel que revista aquí el escroto, la piel del pene tiene drenaje linfático en la región inguinal, ¿né? Y la parte profunda, los cuerpos eréctiles del pene, el testículo, su drenaje es a nivel del abdomen, ya sea lumbo aórtico, dentro de la cavidad abdominal mismo. Entonces, si você abrir aquí a pele, vamos a estar diseminando células cancerígenas a los ganglios inguinales, que no es territorio original del, del cáncer de testículo. ¿Ya? Entonces, vai complicar muito. Los estudios, métodos auxiliares, diagnóstico, imagen ahora, del cáncer de testículo, coloco eso aquí, que es lo más importante. Tercera cosa más importante aquí, que es ultrassom. Ultrassom testicular es la parte más importante que a través de la radiografía, disculpa, de la ecografía testicular es lo que nos va a orientar que es el padrón oro para testículo. Tumor de testículo, para diferenciar si es un tumor, un cáncer, una inflamación, ultrassom testicular. Las dos imágenes, las dos linhas aqui embaixo, importante. Tomografia se faz, sim, só que não é para observar o testículo, e sim, mais bem para descartar ou investigar, primeiro, investigar a provável metástasis que pueda llegar a desarrollar el cáncer de testículo. Tomografía no es para ver el testículo y sí más bien para investigar probables metástasis pulmonares o retroperitoneales. Pregunta de prova. Pergunta de prova. Né? Los tumores germinales, ahí hablando un poco, tienen un germinales. Los tumores germinales tienen una tasa de crecimiento rápido. Por eso la tomografía tiene que ser nova. Una tomografía velha de meses atrás não vai ajudar muito. Aí tem que repetir. Máximo umas 4 semanas seria um mês, vale ainda, né? Ressonância es más bien, de nuevo, para investigar metástasis, más bien metástasis a nivel central, né? PET scan también, né? PET scan se puede solicitar, sí, mas isso aí más bien para investigar también metástasis. Aquí lo más simple es la ecografía, né? Ecografía es muy importante. Ahí coloco unas imágenes de ecografía para poder identificar y diferenciar entre tumores probablemente benignos o malignos, ¿no? Una imagen en el cual se ve un testículo bien delimitado. Ya vamos a ver. Aquí sería el testículo, ¿no? Lindo, bien delimitado. Y aquí una tumoración, un testículo con un tumor. Testículo de nuevo aquí. Y dentro del testículo esta tumoración, ¿no? Que va a presentar ahí características malignas. Y eso más los marcadores tumorales, que vamos a hablar ahora de los marcadores tumorales, que son estos aquí. Alfa-fetoproteína, beta-HCG y LDH. Né? Vou colocar aqui um novo... Espera aí que isto é muito importante para a prova e para a vida. Marcadores tumorales, alfa-feto, de una eutrofina coriónica humana, que sería la beta-HCG
Y beta-HCG más beta-HCG no es para gravidez. Sí es para gravidez, pero también se usa para cáncer de testículo y LDH. LDH mismo, ¿eh? Copiar y aquí. Y estos son los tres marcadores tumorales que se utilizan en cáncer de testículo, que es importante saber. Pregunta de prueba también. Em, E para a vida isso aqui interessa muito, ¿sí? No solamente para a prova. Y vamos a hablar de cada uno de estos marcadores tumorales. Ahí aparece marcador tumoral alfa fetoproteína. Bien. Se eleva en los cánceres de testículo, solo que se eleva valores muy altos, muy elevados. No va a ser un poco por encima del nivel normal. Aquí es mucha cosa, ¿no? En adultos, valores normales es bien bajo, ¿no? Y existen algunos pocos tumores del testículo que pueden cursar con la alfa-fetoproteína baja, que serían los tumores, los cánceres de testículo seminomatoso puro. ¿Eh? Quiere decir que, y ahí eso vale para todos los marcadores tumorales, para cualquier patología oncológica, marcador tumoral solamente orienta al diagnóstico, no faz el diagnóstico. Vamos a supor, tengo un tumor de mama y el marcador tumoral para cáncer de mama veio baixo. Ese tumor es benigno. Ni siempre, solamente orienta. Orienta más bien para el pronóstico y la respuesta del tumor al tratamiento. Pueden existir cáncer con marcador tumoral bajo, normal, y pueden existir patologías benignas con tumores, marcadores tumorales elevados, o sea que elevados un poco, no va a ser muy elevados. Segundo marcador tumoral para cáncer de testículo, gonadotrofina coriónica humana o la famosa beta-HCG. Y la beta-HCG se eleva principalmente en subtipo coriocarcinoma, puede que esté anormal en otros tipos de cáncer de testículo. Por eso que los marcadores tumorales orientan. eh. Y el otro marcador tumoral, que es la DHL. Más DHL no es DHL de los correos, no, DHL, desoxigenasa láctica, que es bien característico de tumor. Este sí está bien elevado. 60% de los tumores no semitomatosos y 80% va a estar elevado en pacientes en etapa de estadios avanzados. ¿Eh? Tres marcadores tumorales entonces para cáncer de testículo. Y para ver el cáncer de testículo y hacer un pronóstico de la sobrevida y la respuesta del tumor al tratamiento, ¿ya? Una vez hecho el diagnóstico histológico, ahí vamos a ver que los factores de mal pronóstico para tumores del tipo seminoma es tumor mayor a 4 centímetros. Y eso aquí es importante. Tumores pequeños tienen mejor pronóstico. Tumores mayor a 4 centímetros van a ser de peor pronóstico. Y ainda tumores mayor a 4 centímetros que invaden, van erodiendo las capas del testículo, llega hasta la red de testis, peor pronóstico. Y para los tumores no seminomatosos, el factor pronóstico más importante es ese aquí,
invasión vascular e invasión linfática. Eso aquí va a ser evaluado por el patólogo una vez que realizamos la resección total, la orquidectomía radical. Cierto, muy importante eso. Y aquí, la última línea, la probabilidad de tener metástasis a ganglio del retroperitoneo va a mudar mucho. Sin factor de riesgo, probabilidad de hacer metástasis en el retroperitoneo es 30%. Y con esos factores de riesgo, que es tumor mayor a 4 centímetros, tumor que invade de la red de testis, la probabilidad de hacer metástasis ganglionar en el retroperitoneo se eleva al 50%. ¿eh? Y la otra metástasis que tenemos que mencionar es metástasis pulmonar, que también va a estar bien relacionado con el tamaño del tumor y la invasión a la red de testes. El tratamiento, casi terminando, faltó poco acá al abismo. El tratamiento es, el cáncer de testículo es altamente curable, sí, siempre y cuando se diagnostica cierto. Incluso en etapas avanzadas, el tratamiento aquí es primeramente orquiectomía y de acuerdo al tipo histológico, quimioterapia. Quimioterapia avanzó tanto que incluso en cáncer de testículo avanzado, en el cual hay metástasis pulmonar y todo, existe una respuesta al tratamiento muy buena. Quimioterapia aquí es o que manda. La supervivencia de los pacientes a 5 años es de mayor al 90%. Eso ahí es muy buen. Cáncer de mama es bien menor. ¿eh? Mientras que en estadio avanzado de la enfermedad, en estadio avanzado, igual tiene un 70-80% de sobrevida a los 80 años. O sea, cáncer de testículo responde al tratamiento. Antes de hablar del tratamiento de quimioterapia, lembren que orquiectomía es lo que debemos realizar para el diagnóstico y tratamiento ya también. Y la orquiectomía debe ser orquiectomía radical inguinal, que la foto que vimos aquí a la hora, o veo de aquí a poco otra vez. ¿eh? Y de acuerdo a ese resultado, después vamos a ver el el tratamiento de quimioterapia, que ahí ya es con quimioterapia. Orquiectomía radical, entonces. Eso es la parte más importante de entender que el, debe ser diagnosticado con la orquiectomía. A ley de los marcadores, a ley del ultrasonido testicular. ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso es lo que tenía para hoy.